No se suponía que sobreviviera. Un exinfante de marina, destrozado por la guerra, traicionado por la única persona en quien aún confiaba. Su esposa lo empujó desde un acantilado, desapareciendo entre las sombras del silencio impregnado de pino en la sierra de Arteaga, Coahuila. Y sin embargo, vivió. No por suerte, sino por un perro. Un pastor alemán con cicatrices más profundas que la piel. Un fantasma del campo de batalla que se negó a dejar caer solo a su compañero. Dicen que la lealtad no tiene idioma, pero este ladró, luchó, corrió bajo la lluvia, entre mentiras, contra cada fuerza que intentaba silenciar la verdad. Esta no es solo una historia de supervivencia. Es sobre el tipo de amor que solo Dios pudo haber tejido. El que mira a la muerte a los ojos y no parpadea. Antes de comenzar, cuéntanos, ¿desde dónde nos estás leyendo? Y si crees que la lealtad de un perro es algo divino, suscríbete y deja un amén en los comentarios. Esta historia se quedará contigo mucho después de que termine. El aire matutino en las montañas que rodean Arteaga era más delgado de lo habitual, con aroma a pino y la promesa distante de lluvia. Restos de neblina se aferraban a las sombras de los oyameles, proyectando dedos largos y pálidos sobre el sendero de grava que serpenteaba desde el porche trasero de la finca de los Martínez hasta el mirador conocido por los locales como el Rincón de la Viuda. El sol, tímido en su ascenso, sangraba oro sobre la línea de árboles. Los pájaros se atrevían a cantar, pero para Elías Martínez, el silencio era una mentira. Elías, de 33 años, permanecía inmóvil en su silla de ruedas motorizada, envuelto en una gruesa chaqueta militar verde olivo que caía pesadamente sobre su delgado cuerpo. Su gorro negro cubría una frente marcada por cicatrices, la más notable cruzando desde la sien izquierda hasta justo encima del pómulo. Un recuerdo de una bomba improvisada que le arrebató las piernas y un pedazo del alma 7 años atrás. A pesar de años de terapia y rehabilitación, Elías nunca recuperó el control total de su cuerpo. Pero había aprendido a navegar el dolor con gracia estoica y resistencia silenciosa. Su rostro, normalmente impasible, hoy estaba alerta, no por emoción, sino por inquietud. Atrás de él caminaba Verónica Martínez, empujando la silla. Tenía poco más de 30 años, alta y de piel clara. Su cabello negro azabache recogido en un chongo apretado que dejaba ver el ángulo afilado de su mandíbula. Se movía con la precisión de quien ha ensayado cada gesto, cada sonrisa. Su belleza, aunque innegable, era fría, como mármol pulido. Antes agente inmobiliaria de lujo en Guadalajara, Verónica conoció a Elías en una colecta para veteranos hace 2 años. La chispa fue breve, la boda más rápida. Desde entonces, su calidez se había retirado como nieve bajo el sol, y Elías comenzó a sospechar que ella se había enamorado no del hombre, sino de su pensión mensual y de la finca montañosa heredada de su abuelo. El agarre de Verónica en los mangos de la silla se tensó al acercarse a una parte del sendero donde los árboles se abrían, revelando una caída empinada. Ya casi llegamos, dijo, con tono plano. Elías entrecerró los ojos. ¿Estás segura de que esto es seguro? Estos senderos se estrechan y el borde. Está bien, interrumpió ella. Siempre quisiste ver el amanecer desde el Rincón de la Viuda. Considéralo tu regalo de aniversario. Elías dejó que el silencio se asentara. Algo en su tono. No era cruel, pero estaba vacío. Como si ella no estuviera realmente ahí. Amarrado a una estaca de cedro en el patio trasero, con una correa demasiado corta, estaba Sombra. Sombra era un pastor alemán de 6 años, de hombros anchos y cuerpo esbelto, con un pelaje sable salpicado de gris ceniza y óxido. Sus ojos ámbar reflejaban cada chispa de emoción de Elías. Sombra había olfateado explosivos en territorio hostil. Ahora, por las reglas de Verónica, ni siquiera podía entrar a la casa principal. Nada de perros en la cocina, ni en el sofá, ni arriba. Ella había trazado límites en todas partes. Pero Sombra recordaba, y desobedecía en silencio. Esa mañana, en cuanto Verónica sacó a Elías del jardín, Sombra comenzó a gemir. En el momento en que ella desapareció de vista, él tiró con fuerza. La vieja cuerda crujió una vez, luego se rompió. Sombra atravesó el huerto como una sombra, hocico bajo, patas silenciosas sobre el pasto empapado, cortando senderos que conocía por instinto. Más adelante, la silla de Elías se sacudió ligeramente al afinarse la grava. El precipicio junto a ellos se alzaba abrupto, el dosel de pinos cayendo hacia un abismo de niebla y piedra. Elías apretó los brazos de la silla. Verónica, esto es suficiente. Ella no se detuvo. Sus ojos seguían fijos en el horizonte donde el sol coronaba la sierra con oro desafiante. Solo unos pasos más. ¿Sabes qué es curioso?, dijo ella, y por primera vez esa mañana, sonrió. Pero fue una sonrisa que helaba los huesos. Esto nunca debió ser una condena perpetua. El matrimonio, la silla, el perro, la lástima. Exhaló lentamente. Lo intenté, Elías. De verdad lo hice. Elías sintió el temblor en su voz, pero no por tristeza. Por algo más oscuro.
Giró en la silla, intentando ver su rostro, pero ella se inclinó de repente y agarró ambos descansabrazos. Sombra irrumpió entre los árboles. Estaba a 10 metros cuando los vio. Su humano al borde del abismo, y Verónica, hombros tensos, manos blancas de tanto apretar. Ladró una vez, fuerte, agudo, desesperado. Verónica dudó, pero solo por un segundo. Soltó el freno. La silla de Elías se sacudió. No, gritó. La grava bajo las ruedas delanteras se desmoronó. El cuerpo de Elías se inclinó hacia adelante, ingrávido. Sombra se lanzó, sus garras rasgando la tierra mientras corría, pero estaba demasiado lejos, demasiado tarde. No hubo grito, solo el eco metálico de ruedas girando en la nada, y el susurro del viento contra la carne. Verónica se enderezó, se limpió las palmas en sus leggings y se dio la vuelta. Sombra se detuvo en seco, sus uñas arañando la roca. Corrió hacia el borde y gruñó, mirando hacia abajo, ladrando al vacío. Sus orejas pegadas hacia atrás, ojos desorbitados. Verónica miró por encima del hombro, sobresaltada. Sus ojos se encontraron, y por un breve segundo, el cuerpo de Sombra tembló. No de miedo, sino de furia. Verónica se giró rápidamente, casi resbalando en su prisa por bajar el sendero. No miró atrás. El camino a casa le era familiar. También su siguiente paso, llamar a la clínica del ISSSTE local. Decir que Elías tuvo un episodio y se fue temprano a tratamiento en Saltillo. Nadie la cuestionaría, no por su voz tan serena, ni por su rostro tan compuesto, ni por su historia tan ensayada. Detrás de ella, oculto entre árboles y nubes, Sombra permanecía al borde del acantilado, ladrando al cielo mientras el viento comenzaba a aullar. El cielo sobre Arteaga empezaba a cambiar, oscureciéndose en los bordes como un moretón. El viento se intensificó, haciendo que las agujas de los pinos susurraran secretos. La luz matutina se filtraba entre las nubes, pintando las montañas en un plateado apagado. Los pájaros habían enmudecido, algo en el aire estaba desequilibrado, como si la naturaleza misma hubiera sentido la traición. Abajo del precipicio en el rincón de la viuda, Elías Martínez yacía encogido contra una saliente rocosa. Su silla de ruedas, milagrosamente atrapada entre dos espinas de piedra. La caída le había magullado las costillas y reabierto una vieja cicatriz en el hombro. La sangre empapaba la manga de su chaqueta y sus labios se habían vuelto pálidos por el shock. Pero respiraba, seguía vivo, aún atado al mundo por hilos de dolor y desafío. No sentía las piernas, nunca las había sentido, pero ahora, peor, apenas podía mover el torso. Su espalda ardía por el violento impacto de la caída detenida. Respiraba en jadeos cortos. Una gaviota chilló sobre él. El olor a tierra y hierro era espeso. Sombra, croó, su voz delgada, apenas por encima del susurro del viento entre los pinos del cañón. Sombra. Arriba, el pastor alemán caminaba de un lado a otro en el borde del acantilado, cola en alto, orejas alerta, ojos fijos en el vacío. Sombra ladró una vez, 2 veces, y luego giró y corrió de regreso por donde habían venido. La finca no estaba lejos, menos de 1 kilómetro por un sendero estrecho que serpenteaba entre el viejo huerto y bajaba hacia los potreros bajos. Sombra atravesó el camino como un borrón, saltando troncos caídos, ignorando las espinas que le arañaban los costados. La grava crujía bajo sus patas. Su respiración era pesada, pero enfocada. Dentro de la casa rústica que se alzaba junto a la finca, Samuel Gutiérrez acababa de servirse su segunda taza de café negro. Estaba descalzo en el umbral abierto, su figura alta y delgada, vestida con una camiseta gris desgastada y jeans deslavados. Su cabello era corto, plateado prematuramente en las sienes, y sus manos, fuertes y callosas, habían visto años de guerra y trabajo en el rancho. Samuel había sido el líder de equipo de Elías en Afganistán, y más tarde, tras la baja, se convirtió en el cuidador de la propiedad Martínez. La lealtad le salía natural, hasta que Verónica se mudó. Desde el principio, Samuel desconfiaba de ella. Toda diamantes y desapego, cortés con todos, pero nunca cálida, su sonrisa más ensayada que genuina. Elías merecía más que alguien que le hablará como si fuera una obligación. Aún así, Samuel había guardado sus opiniones para sí. Esa mañana, había visto a Verónica regresar sola, con polvo en los leggings y una mirada distante. Cuando preguntó por Elías, ella murmuró algo sobre rehabilitación temprana y desapareció dentro. Ahora escuchaba ladridos frenéticos. Sombra cruzó la grava y se detuvo en seco a los pies de Samuel, la lengua colgando, el pecho agitado con urgencia. Sin dudarlo, Sombra mordió la manga de Samuel y tiró con fuerza. «¿Qué demonios, muchacho?» Samuel dejó caer su taza, la cerámica estallando en el suelo. «Sombra, ¿qué pasa?» Sombra gruñó y tiró de nuevo, más insistente esta vez. Sus ojos, esos ojos ámbar, casi humanos, contenían algo que Samuel no podía ignorar. Desesperación. Samuel bajó al pasto, dejando que el perro lo guiara.
Sombra giró y corrió, mirando hacia atrás constantemente para asegurarse de que el hombre lo seguía. Samuel tomó una linterna y un botiquín de primeros auxilios de la pared del porche, se ató las botas rápidamente y trotó detrás. Su estómago se retorcía, algo andaba mal, lo sintió antes de ver cualquier cosa. El sendero se estrechaba al ascender la colina. Sombra viró a la izquierda, pasando una hilera de viejos pinos, llevándolo al claro en el rincón de la viuda. Samuel se detuvo cuando el horizonte se abrió ante él. Entonces se le cortó la respiración. La tierra cerca del acantilado estaba alterada. 2 surcos paralelos marcaban la tierra suelta. Huellas de silla de ruedas. Iban directo hacia el borde. Dios mío, susurró. Sombra gimió bajo, luego ladró de nuevo, fuerte y agudo. Samuel avanzó con cautela, el corazón retumbando. Cayó de rodillas y se asomó por el borde del acantilado. Por un momento, no vio más que roca y aire. Luego, justo debajo, un destello de movimiento, un brillo metálico, una figura. Elías, gritó, la voz quebrada. Una pausa, luego, débil como la brisa. Samuel, los ojos de Samuel se abrieron de par en par. Jesús, estás vivo, no puedo moverme, la voz de Elías se rompía. La silla, atascada, no sé cuánto tiempo. Te tengo, dijo Samuel, ya sacando su celular del bolsillo. Sin señal, por supuesto, esa zona siempre había sido un punto muerto. Lo guardó de nuevo y miró a Sombra. Quédate, vigílalo. Sombra se acercó al borde, se tumbó y miró hacia abajo, dejando escapar un gemido largo y suave. Samuel escaneó el terreno. No podía bajar sin equipo. No aún, pero podía correr de regreso al granero. Había una vieja cuerda de escalada, algunos arneses que habían usado en sus días de entrenamiento, si aún estaban intactos. Giró y corrió. Sombra permaneció, cuerpo tenso, ojos sin apartarse de Elías, como si su sola presencia pudiera mantener a su amigo en su lugar. Para cuando Samuel Gutiérrez llegó al granero, el cielo había pasado de un gris pálido al color del acero magullado. Las nubes se reunían rápido sobre las colinas de Arteaga, girando como un juicio lento e inevitable. El olor a ozono llenaba el aire, espeso y punzante. El granero se alzaba en el borde occidental de la propiedad Martínez, una estructura de madera vieja con el techo hundido y pintura roja descascarada, pero sólida donde importaba. Dentro, el polvo danzaba entre los rayos de luz que se colaban por las grietas del revestimiento. Samuel se movía con urgencia. Trepó sobre una carretilla volcada y se dirigió al gabinete de suministro cerrado con candado cerca de la pared trasera. No lo había abierto en años. Cuando Elías regresó tras la explosión, entrenaron juntos de nuevo solo por el movimiento, por la normalidad. Algo del equipo viejo había quedado atrás. Samuel alcanzó el candado, los dedos temblorosos, y luego dio una patada al pestillo. Se dio con un chasquido. Dentro, enrollado bajo una lona, yacía un arnés, un dispositivo de aseguramiento y una cuerda de escalada. Deshilachada en algunos puntos, pero aún resistente. Se llevó todo. El aire se volvió denso a su alrededor mientras el viento afuera comenzaba a soplar con fuerza. Las hojas giraban por el patio, susurrando secretos que él no quería escuchar. Arrojó el equipo a la parte trasera de su camioneta y salió disparado por el camino de grava, las llantas escupiendo polvo mientras las primeras gotas de lluvia golpeaban el parabrisas. De vuelta en la finca, Verónica Martínez se encontraba frente al amplio espejo del baño, aplicando rímel con precisión calculada. Su reflejo era impecable. Ojos oscuros, líneas limpias, labios carmesí, ni rastro de preocupación. Ya había hecho la llamada al fisioterapeuta de Elías en Saltillo, alegando que su esposo había sido trasladado esa misma mañana para un tratamiento extendido de último minuto. Su voz había sido serena, incluso preocupada. Jugaba su papel con gracia. Se había cambiado a una falda lápiz color carbón y una blusa crema que abrazaba su figura, sus tacones negros resonando suavemente sobre el piso de mármol. No había pánico en su andar. Ya había guardado la funda de viaje de la silla de ruedas en el garaje. Ahora se dirigía a la oficina de Tomás Juárez, un abogado de sucesiones en el centro de Arteaga. Verónica había trabajado con Tomás una vez antes, ayudando a un cliente con la compra de una propiedad. Él rondaba los 50 y tantos, siempre vestía chaleco sin importar el clima, y hablaba con la calma de quien ha visto todos los trucos del libro. Cuando Verónica llegó, la lluvia ya caía de forma constante. Caminó bajo un paraguas negro, su bolso de diseñador balanceándose a su costado. El edificio era una pequeña construcción de ladrillo entre una panadería y una barbería. Entró, sus tacones repiqueteando sobre el piso de madera pulida. Tomás levantó la vista desde su escritorio de roble, alzando una ceja gris al verla entrar. Señora Martínez, no esperaba verla hoy. ¿Todo bien? Ella sonrió con cortesía. Por supuesto, solo quería revisar de nuevo el fideicomiso de Elías. Habíamos hablado de hacer algunos ajustes en caso de que, ya sabe, las circunstancias cambiaran.
Tomás cerró su libro de cuentas y entrelazó las manos. ¿Se refiere a si fallece? Ella asintió con firmeza. O si se le declara desaparecido. Me han dicho que ciertas cláusulas pueden activarse sin un certificado de defunción, dado el tiempo. La mirada de Tomás se agudizó. Señora Martínez, perdone, ¿pero no tenía Elías una revisión médica hoy? Pensé que le quedaban 6 meses de rehabilitación. Fue trasladado esta mañana a Saltillo para atención especializada, respondió rápidamente. Hubo un cambio en su plan de tratamiento. No tuve tiempo de avisar a todos. ¿Y él autorizó eso? Preguntó Tomás, con voz neutral pero inquisitiva. Ha estado luchando, dijo ella con un leve temblor. Mentalmente necesitaba un descanso. Tomás se recostó lentamente. Necesitaremos los expedientes médicos, Verónica. Formularios firmados, testigos del traslado. Si vamos a actuar sobre alguna cláusula del fideicomiso, especialmente algo relacionado con la dispersión de bienes, necesitaremos más que su palabra. Ella volvió a sonreír, esta vez con un toque más frío. Por supuesto, estoy trabajando en enviar todo. Solo quería ser proactiva. Tomás no devolvió la sonrisa. La observó salir, sus ojos entrecerrándose ligeramente cuando la puerta se cerró tras ella. De vuelta en el sendero montañoso, Samuel Gutiérrez detuvo su camioneta al borde del camino y trotó el último tramo hacia el rincón de la viuda. La lluvia se había convertido en una cortina espesa, y el trueno retumbaba a lo lejos. Sombra seguía en el borde del acantilado, cola enroscada, empapado hasta los huesos, pero firme. Se levantó para recibir a Samuel con un ladrido corto, luego volvió a su puesto, los ojos aún fijos en el vacío. Buen chico, murmuró Samuel, desplegando el equipo sobre el pasto. Sus manos se movían rápido, enganchando mosquetones, revisando los nudos. La cuerda era vieja, pero la había doblado. No iba a arriesgar la vida de Elías. Se colocó el arnés, apretando los dientes contra la lluvia fría que ahora empapaba su cuello y mangas. La roca se había vuelto resbalosa, la tierra un lodo suave. Enrolló el sistema de aseguramiento alrededor de un tronco grueso de pino y probó la tensión. Aguantó. Sujeta la línea, Sombra, susurró mientras retrocedía hacia el borde. Descendió lentamente, sus botas encontrando puntos de apoyo poco profundos mientras se descolgaba. Cada metro se sentía como 1 kilómetro. El agua corría por el acantilado en hilos delgados, haciendo que la piedra pareciera viva y temblorosa. Un relámpago cruzó el cielo detrás de él, iluminando el mundo gris con un contraste agudo. Cuando llegó a la saliente, vio a Elías encorvado contra la roca, labios agrietados, piel pálida. Sus ojos se abrieron apenas cuando Samuel se dejó caer junto a él. ¿Tan rápido de vuelta? Raspó Elías. Cállate, dijo Samuel, arrodillándose para revisar su pulso. Tienes suerte de no estar muerto. Quédate quieto. Sombra ladró de nuevo arriba, un grito agudo y orgulloso. Samuel sacó una manta térmica de su cinturón y la envolvió alrededor de Elías. Activó su radio. Estática. Sin señal. Vas a estar bien, murmuró. Te tengo. La lluvia se intensificó, láminas de agua golpeando las rocas. Samuel ajustó las correas alrededor de Elías y conectó la segunda cuerda. Este será el peor viaje en elevador de tu vida, hermano. Miró hacia la mancha gris arriba. La silueta de Sombra esperaba, firme, la única figura clara contra la tormenta. La lluvia corría en riachuelos por la frente de Samuel mientras se agachaba junto a Elías en la estrecha cornisa, el viento azotando sus cuerpos con brutal insistencia. La tormenta rugía con toda su fuerza ahora, golpeando el costado de la montaña como una furia ancestral. Elías yacía encogido de lado, envuelto en la manta térmica, rostro pálido, labios agrietados y azulados. Cada respiración era superficial, áspera, pero sus ojos, aunque apagados, seguían desafiantes. Los dedos de Samuel se movían con rapidez. Sus años de entrenamiento y extracciones tácticas regresaban con memoria muscular. Enganchó los mosquetones al arnés que rodeaba el torso y los muslos de Elías, reforzó los nudos y revisó la línea de tensión 2 veces. ¿Puedes mover los brazos?, preguntó sin levantar la vista. El izquierdo, murmuró Elías. El derecho es peso muerto por ahora. Es suficiente, solo mantén ese cerebro funcionando. Vamos allá, si te desmayas, te haré subir tú solo, gruñó Samuel. Una risa débil escapó de Elías, seguida de una tos que le sacudió el pecho. Sobre ellos, la silueta de Sombra aparecía en intervalos irregulares, iluminada por los destellos de los relámpagos. El pastor alemán caminaba de un lado a otro en el borde del acantilado, ladrando con fuerza, como si diera ánimos guturales. La lluvia empapaba su pelaje, pero él se mantenía firme, sus patas afianzadas en el lodo, su atención clavada en el rescate que ocurría abajo. No gimoteaba ni se desesperaba. Conocía el protocolo. Sombra había sido entrenado para operaciones bajo alto estrés. Tenía 6 años, pero la presencia de un veterano.
Pecho ancho, ojos inteligentes, pelaje sable oscuro erizado con determinación. Samuel dio un último tirón al arnés. Vamos, hermano, hora de sacarte del infierno otra vez. Usando el sistema de poleas que había improvisado con la cuerda de escalada extra, Samuel se apoyó contra una saliente rocosa y comenzó el lento ascenso, levantando a Elías centímetro a centímetro, con dolorosa lentitud. El hombre herido gemía con cada sacudida, los dientes apretados contra el dolor. El lodo salpicaba alrededor de las botas de Samuel, el peso del ascenso tirando de su espalda. A mitad de camino, el viento cambió. Un relámpago partió el cielo sobre ellos, seguido de un trueno que sacudió la ladera. Una pequeña avalancha de piedras mojadas cayó junto al hombro de Samuel, rozándolo por centímetros. Se detuvo, apoyando a ambos contra la pared, conteniendo el aliento. ¿Sigues conmigo?, preguntó. Apenas, susurró Elías. Samuel gruñó y reanudó el ascenso. Mientras tanto, al otro lado de la propiedad, dentro de la casa principal, María Velázquez estaba sola en el pasillo, su mano suspendida sobre el bote de basura de la cocina. Tenía más de 60 años, baja y regordeta, con el cabello entrecano recogido en una trenza suelta. Su piel morena se había curtido con los años, pero sus ojos castaños seguían agudos, atentos a lo que otros pasaban por alto. María había trabajado en la finca Martínez por más de una década, mucho antes de que Verónica llegara. Fue la ausencia de Verónica lo que despertó su sospecha esa mañana. Demasiado silencio, sin órdenes de desayuno, sin música en su habitación. Entonces notó la basura. Papeles rotos, tinta corrida. María no solía husmear, pero algo en ese desorden de páginas trituradas la hizo detenerse. Levantó un trozo del montón, desplegándolo con cuidado. Era una hoja membretada del Centro de Rehabilitación Santa Inés. Sus ojos se abrieron. Era un plan de tratamiento, pero las fechas eran de ayer. Y la firma, garabateada con prisa, decía, Dr. S. Carrión. Las cejas de María se fruncieron. Ella había visto la firma real del Dr. Carrión en correspondencia oficial antes. Esta estaba mal, demasiado apresurada, inclinada de forma distinta. Frunciendo el ceño, recogió los demás pedazos y los metió en una bolsa de congelador. Tomó su impermeable de la puerta trasera y salió, la mente acelerada. María tenía una sobrina llamada Teresa que trabajaba medio tiempo en la oficina del registro civil, una joven astuta que una vez mencionó cómo se verificaban documentos falsificados. Si alguien podía revisar ese papel sin levantar sospechas, era ella. El trueno retumbó sobre la propiedad mientras María subía a su viejo Toyota Corolla y encendía el motor. De vuelta en el acantilado, los dedos de Samuel dolían por el esfuerzo. El peso de Elías tiraba con fuerza contra la cuerda, y la lluvia no mostraba misericordia. Finalmente, las manos enguantadas de Samuel alcanzaron el último anclaje, y con un último impulso, logró subir a Elías completamente al altiplano. Sombra corrió de inmediato, rodeándolos, gimiendo suavemente, luego lamiendo el rostro de Elías con movimientos cortos y urgentes. Buen chico, murmuró Elías. Samuel se desplomó junto a ellos, el pecho agitado. Se inclinó y cubrió a Elías con otra capa de tela térmica sacada de su mochila. Aún no salimos de esta. Tenemos que llevarte a la camioneta. Miró a Sombra. Quédate cerca. Vigila la retaguardia. El perro se colocó detrás sin dudar. Samuel envolvió sus brazos bajo el torso de Elías y, gruñendo con esfuerzo, lo levantó sobre sus hombros en un cargamento de bombero. Elías se quejó y gimió, pero no protestó. Sombra se movía junto a ellos, orejas alerta, escaneando el bosque. El camino de regreso sería traicionero. Lodo, raíces, relámpagos. Pero Samuel no dudó, ya había cargado a Elías en peores circunstancias. Desaparecieron entre la niebla y la lluvia, tres sombras moviéndose juntas hacia la tenue promesa de luz más allá de los árboles. La sala de urgencias del Hospital General de Saltillo brillaba bajo luces blancas estériles, zumbando con una urgencia silenciosa. Enfermeros y personal en uniformes azul marino se movían como susurros sobre pisos de linóleo, sus rostros serenos, sus voces tranquilas. La tormenta afuera había pasado, pero el aroma de pinos mojados aún se aferraba a quienes venían del exterior. Elías Martínez fue ingresado por Samuel, su cuerpo inconsciente colgando bajo capas de mantas térmicas empapadas. La sangre manchaba la esquina de su chaqueta y su rostro era un lienzo pálido de agotamiento y trauma. Samuel cojeaba detrás de la camilla, sus botas embarradas, su camisa pegada al pecho. No dijo mucho, solo ladró. Veterano de la Marina, lesión espinal, posible hipotermia, trauma craneal. Luego se hizo a un lado y dejó que el personal actuara. Sombra lo siguió, su pelaje mojado y apelmazado, las orejas hacia atrás, los ojos ardiendo con desesperación silenciosa. El guardia de seguridad en la entrada intentó detener al perro, pero Samuel se interpuso. Él se queda, gruñó. No es una mascota.
Ese perro es la mitad de la razón por la que ese hombre sigue respirando. A regañadientes, la enfermera de turno asintió. Sombra se acomodó junto a la camilla, dejando un rastro de agua sobre el piso pulido, su mirada nunca se apartó de Elías. Al fondo del pasillo, Verónica Martínez estaba en la sala de espera de mármol, los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. Su blusa blanca estaba impecable, metida cuidadosamente en unos pantalones que no habían tocado tierra en semanas. Su cabello oscuro caía en ondas suaves sobre los hombros, y sus tacones resonaban ligeramente contra el azulejo mientras caminaba de un lado a otro. Había llegado solo unos minutos antes, fingiendo sorpresa tras recibir una llamada de un empleado del hospital, diciendo que su esposo había sido encontrado herido cerca de la propiedad. Había conducido en silencio, ensayando el duelo. Una oficial de policía entró en la sala. La detective Janet Herrera. Cuarentona, alta y angulosa, con piel morena profunda y cabello rizado corto recogido bajo una gorra de la Policía Municipal de Saltillo. La detective Janet Herrera era una veterana de la fuerza, conocida por su templanza y aguda percepción. Se acercó a Verónica con calma, observando su postura, la suavidad de su voz. «Entiendo que su esposo tenía programado comenzar tratamiento en Saltillo», preguntó. Verónica parpadeó. «Sí, se fue ayer por la mañana. No esperaba noticias hasta hoy». «¿Y usted no lo acompañó?» «Insistió en ir solo», respondió Verónica, con voz serena, pero demasiado pulida. «Necesitaba espacio. Ha estado distante últimamente». Janet anotó algo en su libreta. «¿Y no pensó en llamar al centro cuando no se registró?» Verónica dudó. «Supuse que había llegado». Janet asintió lentamente, sus ojos escudriñando. «En urgencias», Sombra gruñó de repente. Su cuerpo entero se puso rígido al ver entrar a Verónica en la sala de trauma. Su pelaje se erizó y sus labios se retrajeron sobre los dientes. Un sonido bajo y gutural resonó entre las paredes blancas. Las enfermeras se congelaron. Sombra se interpuso entre Verónica y la cama del hospital, su cola rígida, músculos tensos, ojos entrecerrados. «Hazlo a un lado», dijo Verónica con brusquedad, retrocediendo. Samuel alzó una ceja desde la esquina. «Él no funciona así, está entrenado para detectar amenazas». La enfermera principal miró del perro a Elías, luego de nuevo al perro. «Esto es una zona médica. Si el animal reacciona así, probablemente hay una razón». Sombra se lanzó, no para atacar, sino para plantarse directamente junto a Elías, su cuerpo arqueado en postura protectora. Sus ojos no se apartaban de Verónica. Janet entró entonces, captando el final de la escena. Observó al perro por un largo momento, luego se volvió hacia Verónica. «Parece que alguien tiene buen instinto sobre usted». La sonrisa de Verónica se desvaneció por un instante. En otro lugar, bajo el dosel del bosque aún empapado por la tormenta, el oficial Carlos Rentería examinaba el sendero que conducía al rincón de la viuda. Tenía poco más de 30 años, de complexión robusta, rostro marcado y una gorra beige siempre presente. Su uniforme estaba húmedo por la llovizna persistente. Se arrodilló al borde del acantilado, su linterna iluminando dos surcos paralelos, distintos, limpios e inconfundibles. Huellas de silla de ruedas. La tierra estaba alterada. Los surcos no terminaban con un giro. Terminaban en el borde. Su compañero, un oficial joven llamado Díaz, se acercó. «¿Crees que cayó?» Rentería negó con la cabeza. «No parece una caída. Parece que lo empujaron. ¿Quieres que lo reporte?» Rentería se levantó lentamente, limpiando la tierra de su guante. «No, aún no. Mantengámoslo en reserva hasta saber qué quiere el comandante». De vuelta en el hospital, Verónica se sentaba rígida en la sala de espera, aún perturbada por la reacción del perro. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre su rodilla, su tacón rebotaba contra el suelo. No había dormido bien en días. Desde la mañana en que regresó del acantilado, había empezado a ver a Sombra en sus sueños, observándola. A veces ladrando, a veces gruñendo, a veces en silencio, como una estatua, pero siempre ahí, acusándola. Ahora, incluso al cerrar los ojos de día, su mirada la seguía. En la sala de trauma, Elías se movió. Sus párpados se abrieron bajo la luz fluorescente. Un monitor cardíaco pitaba suavemente a su lado. Parpadeó lentamente, sus labios secos se entreabrieron. Sombra gimió suavemente, colocando su pata con delicadeza sobre el borde de la cama. Samuel se inclinó. «Elías, ¿estás conmigo?» La voz de Elías era apenas audible. «Sombra, estoy aquí», dijo Samuel rápidamente. «Te sacamos de ahí». El ceño de Elías se frunció. Ella me empujó». La mandíbula de Samuel se tensó. Lo imaginábamos. Un suave crujido detrás de la cortina, y la detective Herrera entró. Se quedó en silencio al principio, dejando que las palabras flotaran, luego sacó su libreta. Elías giró la cabeza lentamente, débil pero enfocado. «No fue un accidente, no me caí». «¿Quién lo hizo?», preguntó Janet, con tono suave pero firme.
Los ojos de Elías se cerraron brevemente, luego se abrieron. Verónica. Sombra dejó escapar un gruñido suave, como si confirmara el nombre. Janet escribió sin expresión. Gracias, señor Martínez. Afuera, los relámpagos ya eran solo un recuerdo, pero el viento aún susurraba entre los aleros como una advertencia. El amanecer en Arteaga se alzaba tras un velo de niebla baja, su luz pálida filtrándose entre las colinas cubiertas de pinos como un secreto intentando salir a la superficie. El hospital permanecía en silencio pero tenso, un murmullo de actividad contenida bajo luces fluorescentes. En la habitación 214, Elías Martínez yacía ligeramente incorporado por almohadas, con un leve rubor de color regresando a sus mejillas. Su cabeza vendada mostraba la marca furiosa de una herida justo sobre la ceja, y un monitor pitaba con regularidad a su lado. A sus pies, Sombra estaba acurrucado con una oreja levantada, medio dormido, pero nunca completamente en reposo. Elías miraba por la ventana, sus pensamientos lejos de la habitación. Su mente volvía una y otra vez al momento en que las manos de Verónica se apartaron de su silla. La traición cruda, la ausencia de duda, el frío. Samuel Gutiérrez entró en silencio, con 2 cafés en mano, vestido con un suéter gris con cierre y jeans. Sus hombros anchos estaban tensos a pesar del atuendo casual. Su cabello entrecano aún húmedo por una caminata temprana con Sombra. ¿Aún sin dormir?, preguntó, entregándole una taza. Elías esbozó una media sonrisa. Difícil dormir cuando tu última siesta casi fue definitiva. Samuel soltó una risa oscura. Esa es una forma de decirlo. Momentos después, la puerta crujió de nuevo. María Álvarez, la ama de llaves de la finca Martínez, entró con pasos cautelosos. De unos 50 y tantos años, era una mujer pequeña, de complexión delgada, piel morena, cabello largo entrecano recogido en una trenza firme, y la clase de fuerza silenciosa forjada por años de trabajo y silencio. Sus ojos, oscuros y agudos, se movieron entre Elías y Samuel. Señor Elías, dijo suavemente, tengo algo que necesita ver. Extendió un sobre manila sencillo. Dentro había varias hojas impresas, documentos médicos alterados que Elías no reconocía, pero que llevaban su firma falsificada. Y más condenatorio aún, una transcripción impresa de un mensaje de voz que María había grabado en secreto días antes. Lo dejó en mi teléfono por accidente. O tal vez pensó que no entendería lo que decía, comentó María. Pero lo entendí, cada palabra. Samuel escaneó las hojas, sus ojos se agrandaron. Cuando él muera, yo seré quien firme los documentos. Jesús. María asintió, lo dijo como si ya estuviera hecho, como si ya lo hubiera enterrado. Afuera, la detective Janet Herrera se apoyaba contra su patrulla cerca de la salida de urgencias del hospital. El cuello del abrigo de la detective Janet Herrera estaba levantado contra el frío, y sus dedos tamborileaban suavemente sobre su libreta. Ya había recibido el informe del oficial Carlos Rentería sobre las huellas en el sendero. Y ahora, con el sobre de María en mano, tenía lo que necesitaba. Esa noche, exactamente a las 9:42 de la noche, una patrulla se detuvo en el largo camino de grava que conducía a la finca Martínez. Verónica estaba en el estudio, bebiendo vino blanco con una bata de seda azul marino, deslizando el dedo por su celular como si nada se hubiera desmoronado. Apenas levantó la vista cuando tocaron la puerta. Oficiales, dijo, erguida, con la barbilla en alto. Su voz era un susurro felino. Si esto es sobre Elías, ya les dije. Janet dio un paso al frente. Verónica Martínez, queda detenida por intento de homicidio, fraude y falsificación de documentos legales. Verónica parpadeó. ¿Perdón? Su voz seguía compuesta, pero un temblor apareció en las comisuras de su boca. Esto es ridículo. No tienen pruebas. Janet le entregó la transcripción del mensaje de voz y los planes médicos falsificados. Esto dice lo contrario. María estaba justo detrás de la línea de oficiales, con los brazos cruzados. Los ojos de Verónica se encontraron con los suyos. No había odio, solo incredulidad por haber sido superada. Las esposas hicieron clic alrededor de sus muñecas. Su sonrisa se desvaneció. No pueden hacer esto. No he hecho nada. Has hecho suficiente, respondió Janet. La sacaron bajo el manto de la oscuridad, entre los pinos inmóviles como estatuas, el viento frío silbando como juicio. Sin reporteros, sin vecinos, solo el silencio de la justicia ejecutándose. Mientras tanto, en el Centro de Rehabilitación para Veteranos de Saltillo, Elías fue trasladado a una suite privada reservada para casos de alto perfil. El lugar era cálido y limpio, decorado con banderas y notas escritas a mano por niños, clavadas en los tablones de anuncios. La terapeuta asignada a Elías era la doctora Tamara Contreras, una mujer de poco más de 40 años, con rizos castaños recogidos en un chongo suelto y fama de ser firme pero intuitiva. Estudió el expediente de Elías. Trauma, daño espinal, pero estable. Tuviste suerte. No me siento afortunado, murmuró Elías.
Deberías, respondió ella. Ese perro te salvó la vida. Sombra levantó la cabeza al oír su voz. Ella se inclinó y le acarició detrás de las orejas. La política oficial dice que no se permiten animales en recuperación, pero él se queda, dijo simplemente. Samuel, sentado en la esquina, asintió con una leve sonrisa. No es solo un perro. Es toda la maldita historia. Por la mañana, los medios locales ya se habían enterado de lo ocurrido. El titular en el diario de Saltillo decía, veterano arrojado desde acantilado sobrevive gracias a perro leal. La historia se propagó más rápido que fuego en pastizal seco. En cuestión de horas, blogs nacionales la retomaron. Los hashtags comenzaron a circular. #Sombra el héroe, #justicia para Elías, #K9 salva veterano. La historia tocó una fibra sensible, no solo por la traición, sino por Sombra, el perro de guerra convertido en compañero que se negó a rendirse. Grupos de apoyo a veteranos compartieron el artículo. Exmarinos y oficiales del ejército enviaron cartas al hospital. Incluso un general retirado escribió para elogiar la resiliencia de Elías. Una joven enfermera, llamada Aide Pérez, trajo una bandera mexicana doblada y la colocó en el alféizar junto a la cama de Elías. Para él, dijo, señalando a Sombra. Porque él también sirvió. Elías la miró, la emoción hinchando sus ojos cansados. Gracias. Sombra olfateó la bandera con suavidad. Una luz pálida se filtraba por las ventanas del Palacio de Justicia de Saltillo, brillando sobre la madera pulida y proyectando largas sombras sobre el piso de mármol. La nieve había comenzado a caer de nuevo esa mañana, acariciando los escalones como un juicio silencioso. Dentro de la sala 4B, la galería estaba llena. Reporteros, veteranos, vecinos del pueblo, algunos en uniforme, otros con perros de servicio propios. Todos habían venido no solo a presenciar justicia, sino a honrar algo más profundo, resiliencia, lealtad y verdad. Elías Martínez estaba cerca del frente, en su silla de ruedas, vestido con un traje azul marino que colgaba ligeramente de sus hombros antes más anchos. Se veía pálido, pero sus ojos estaban alerta, escaneando la sala con precisión tranquila. Sombra estaba a su lado, postura rígida, su pelaje marrón y negro recién cepillado, el chaleco de servicio ajustado a su cuerpo musculoso. Sus orejas se movían con cada ruido, pero su mirada permanecía fija en la mesa de la acusada. Verónica Martínez estaba sentada allí, los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. Ya no vestía batas de seda ni bebía vino. Hoy llevaba un traje pantalón gris carbón, su cabello dorado recogido en una coleta firme. Su rostro estaba cuidadosamente maquillado, pero el cansancio se notaba en sus ojos. Se veía más delgada, como si el peso de sus propios secretos la hubiera erosionado desde dentro. La jueza a cargo del juicio era la honorable Martha Ramírez, una mujer firme pero justa de casi 70 años. Alta y imponente, con cabello plateado recogido en un chongo apretado, era conocida en todo el estado por su mente aguda y su desprecio por el drama. Miró por encima de sus lentes y asintió hacia la fiscalía. Puede llamar a su testigo. Elías avanzó con la ayuda de Sam. Sam se inclinó y susurró. Tú puedes, hermano. Luego se sentó detrás. Elías ajustó el micrófono. Mi nombre es Elías Martínez. Serví en la Marina de los Estados Unidos hasta que fui herido en Fallujah. Al regresar a casa, me casé con Verónica, y pensé que teníamos una vida. Pausó, su voz firme pero llena de dolor contenido. La mañana del 5 de marzo, Verónica me ofreció salir a caminar por nuestro aniversario. Fuimos al Mirador del Viento, un lugar que me encantaba. Al acercarnos al borde, noté que su actitud había cambiado. Fría, distante. En la galería, la gente se inclinó hacia adelante. Sombra levantó la cabeza, me llevó hasta el borde. Recuerdo sus manos en la parte trasera de la silla. Luego, la soltó. La sala quedó completamente en silencio. Elías apretó el descansabrazos. Caí, pero no mucho. La silla quedó atrapada entre las rocas. Estaba vivo, atrapado. Sombra nos había seguido. Lo vio todo. Ladró hasta que alguien llegó. La fiscal asintió. ¿Reconoce a esa persona en esta sala? Sí, dijo Elías, señalando. Samuel Gutiérrez, mi amigo. Él y Sombra me salvaron la vida. Samuel fue llamado enseguida. Se puso de pie, alto, con una camisa negra metida en unos jeans gastados. Samuel Gutiérrez habló con la convicción de un hombre que había vivido cosas que nunca pensó contar en público. Lo encontré allá abajo. Escuché su voz. Si Sombra no hubiera venido por mí, jamás habría subido por ese sendero. María Álvarez fue la siguiente. Entró con una blusa verde oscuro y una falda larga, su trenza plateada recogida bajo una bufanda de lana. Se movía con gracia, pero también con el peso de una traición profunda. Trabajé para la familia Martínez durante 8 años. Confiaba en la señora Verónica, pero encontré documentos en la basura. Cartas médicas falsas con firmas falsificadas. Luego escuché su mensaje de voz. Entregué todo a las autoridades.
No podía quedarme callada. Finalmente, la doctora Tamara Contreras dio su testimonio. Un informe preciso del estado médico de Elías y una confirmación profesional de que la caída fue deliberada, basada en las lesiones y los testimonios. El abogado defensor se levantó para interrogar a Verónica. Ella dudó, jugueteando con sus esposas, pero finalmente subió al estrado. Su voz se quebró. No fue mi intención. Estaba abrumada. Él siempre estaba roto, siempre necesitaba cuidados. Pensé que el seguro podría ayudarlo a recibir mejor atención. La sala se tensó. La jueza Martha Ramírez ladeó la cabeza, sin mostrar simpatía. O tal vez pensó que moriría y usted cobraría el dinero. Verónica parpadeó rápidamente, los labios temblorosos. Lo amé alguna vez. El silencio que siguió fue condenatorio. Entonces ocurrió algo inesperado. La jueza pidió un breve receso, pero antes de que alguien se moviera, miró a Sombra. Entiendo que el perro se ha vuelto central en este caso, dijo, quitándose los lentes. No solo emocionalmente, sino de forma práctica. He revisado los documentos presentados por la doctora Contreras y el centro de veteranos. Se volvió hacia Elías. Señor Martínez, por la presente declaro a su perro de servicio, Sombra, como animal de apoyo emocional oficial bajo la ley estatal. Puede acompañarlo a cualquier espacio público o privado que sea necesario. Un aplauso silencioso recorrió la sala. Elías se inclinó y acarició suavemente a Sombra. El perro presionó su cabeza contra el pecho de Elías y soltó un suspiro suave. El veredicto final llegó una hora después. La voz de la jueza fue firme. Verónica Martínez queda sentenciada al máximo término permitido por la ley de Coahuila por intento de homicidio, fraude y falsificación de documentos. Que la justicia sea un espejo de sus acciones. Verónica no gritó, no protestó, simplemente se puso de pie, con las rodillas temblorosas, y permitió que la esposaran. Por primera vez, una lágrima resbaló por su mejilla, pero llegó demasiado tarde. Afuera, la multitud esperaba. Cuando Elías salió del juzgado en su silla de ruedas con Sombra a su lado, la gente se puso de pie en aplausos. Algunos saludaron, otros aplaudieron, algunos simplemente susurraron, «Ese es el perro», y asintieron con profundo respeto. Elías miró a la multitud. No sonrió, en cambio, cerró los ojos, se inclinó y rodeó con ambos brazos el cuello de Sombra. El perro permaneció perfectamente quieto, ojos cerrados, apoyado contra el hombre que nunca dejó de proteger. El viento en Arteaga se había suavizado. El sol de primavera pintaba el cielo en tonos de durazno y rosa mientras se ocultaba detrás de las colinas. Un camino de tierra conducía a una cabaña de madera modesta, ubicada sobre un campo de flores silvestres. El tipo de hogar construido no con riqueza, sino con amor, paciencia y manos curtidas. No había portones, ni muros altos. Solo un lugar sencillo con un porche abierto, una rampa hacia la puerta y el sonido constante de campanillas de viento tintineando como risas lejanas. Elías Martínez estaba sentado en el porche en su silla de ruedas, envuelto en una manta de franela, una taza de café tibio descansando en su mano. Su cabello había crecido un poco, y la barba que solía afeitar ahora era completa y plateada en la barbilla. Las líneas profundas en su rostro hablaban de dolor y supervivencia. Pero sus ojos, agudos, brillantes, inquebrantables, reflejaban a un hombre que había atravesado el fuego y encontrado el camino de regreso. A su lado, Sombra yacía con la cabeza apoyada suavemente sobre el muslo de Elías. El pelaje del pastor alemán brillaba bajo la luz del atardecer, sanado de viejas heridas, músculos tensos bajo el pelaje. Ya no estaba confinado al frío porche de la vieja mansión. Ahora tenía una casita grande justo al lado de la ventana del dormitorio de Elías, donde dormía, aunque rara vez se quedaba. Su lugar era junto a Elías, siempre. La cabaña había sido un regalo. Después de la condena de Verónica, la noticia del juicio se había esparcido mucho más allá de Arteaga. Llegaron donaciones de grupos de veteranos, carpinteros locales e incluso desconocidos de todo el estado. Samuel Gutiérrez se encargó de la construcción, rechazando cualquier pago. Se presentaba cada mañana con sus botas gastadas y su cinturón de herramientas, martillando y serruchando junto a cualquiera que viniera a ayudar. Ahora Samuel pasaba la mayoría de las tardes, siempre con un six-pack y una historia. Ese día en particular, llegó tarde. A Elías no le importó. Disfrutaba del silencio, del crujido del porche bajo el peso de la memoria y la renovación, del canto de los pájaros a lo lejos y de la presencia constante de Sombra. Dentro de la casa, en la pared de la sala, colgaba un pequeño marco, una fotografía de Elías en uniforme, con los brazos alrededor de sus hermanos marinos, Sombra, aún un cachorro en entrenamiento, a su lado. Debajo, otra tomada la semana pasada. Elías sosteniendo a un niño en brazos mientras Sombra se sentaba cerca, lengua afuera, orejas erguidas. El niño se llamaba Carlos. Carlos tenía 7 años, parálisis cerebral y una sonrisa increíblemente brillante.
Era parte de un grupo local de terapia para hijos de veteranos. Su madre, Alicia, era madre soltera y trabajaba en la biblioteca del pueblo. Tenía poco más de 30 años, menuda, con cabello castaño rizado siempre recogido en un chongo, y unos lentes que nunca parecían quedarse en su lugar. Callada y observadora, Alicia había llevado a Carlos al grupo con dudas, sin saber si encajaría. Pero en el momento en que Carlos vio a Sombra, algo cambió. El niño extendió la mano, tambaleante, inseguro, y Sombra, como si entendiera todo, se acercó con suavidad y le rozó la mano con el hocico. Desde entonces, Carlos lo llamó su guardia protector. Elías le tomó cariño rápidamente. Al principio, no sabía cómo hablar con niños, especialmente uno con necesidades médicas. Pero las preguntas sin filtro y la risa de Carlos derritieron esas dudas. Jugaban juegos sencillos en el jardín. Sombra dejaba que Carlos lanzara palitos, aunque rara vez los perseguía. En lugar de eso, los empujaba lentamente de regreso para que el niño pudiera intentarlo otra vez. Carlos será el próximo pequeño guerrero, dijo Elías durante una de las sesiones de terapia. Es más valiente de lo que yo fui jamás. El grupo terapéutico había recibido a Elías y a Sombra con los brazos abiertos. La doctora Margarita León, especialista en trauma de poco más de 50 años, con ojos amables y una colección de bufandas florales, los invitaba cada semana a compartir historias con veteranos que luchaban contra el TEPT. Sombra se había convertido en una leyenda entre ellos. Tranquilo, atento y sensible a heridas invisibles. Muchos lo llamaban, el terapeuta de 4 patas. No hace mucho, un veterano de Vietnam llamado José, encorvado, retraído, siempre apartado, rompió en llanto después de que Sombra se sentó a su lado sin que nadie lo llamara. No he dejado que nadie me toque en 20 años, susurró, acariciando detrás de la oreja de Sombra. De vuelta en el porche, la luz dorada comenzaba a desvanecerse. Elías respiró hondo, profundo. Ya no duele respirar, no como antes. Se inclinó y acarició a Sombra detrás del cuello. Tú lo supiste antes que yo, murmuró. Siempre lo supiste. Las orejas de Sombra se movieron en reconocimiento. Un momento después, la puerta delantera crujió y Samuel apareció por el sendero con 2 bolsas de mandado y un diario de cuero desgastado bajo el brazo. Llegas tarde, dijo Elías con una sonrisa. Estaba recogiendo más cartas de admiradores, respondió Samuel, lanzando el diario sobre el regazo de Elías. Una docena más de cartas de estudiantes de secundaria que vieron la historia. Uno quiere escribir un reporte sobre Sombra para su clase. Elías soltó una risa. Más le vale escribir bien mi nombre también. Mientras los 2 hombres reían, el cielo se oscurecía. Las estrellas comenzaban a aparecer como alfileres sobre terciopelo. Sombra se acomodó, apoyando todo su peso contra los pies de Elías. Samuel se puso de pie y miró hacia las colinas. Es increíble cómo cambian las cosas. Hace un año pensé que te enterraría. Casi lo haces, respondió Elías suavemente. Pero no lo hiciste. El silencio volvió a caer entre ellos, esta vez cómodo. Después de que Samuel entró a preparar la cena, Elías se quedó. Sombra no se movió. Juntos observaron cómo el último rubor del día se deslizaba detrás de las colinas. Elías habló en voz alta. No a Samuel, ni al mundo, sino a algo más grande, más profundo. Perdí todo, mis piernas, mi matrimonio, mi orgullo. Pero Dios, tú me diste esto, me diste un amigo que nunca se fue, y una razón para vivir otra vez. Sombra levantó ligeramente la cabeza, presionando su hocico contra el brazo de Elías. Y tú, susurró Elías. No eres solo un perro. Eres un milagro. A veces, Dios no detiene la tormenta. Camina con nosotros a través de ella. Elías perdió todo lo que el mundo valora. Fuerza, orgullo, incluso su capacidad de caminar. Pero lo que ganó fue algo mucho más poderoso. Un amigo leal, un propósito renovado y una segunda oportunidad en la vida. Ese es el milagro silencioso que muchos pasamos por alto. Sombra no era solo un perro. Era un recordatorio de que cuando otros nos abandonan, Dios a menudo envía ayuda en las formas más inesperadas. A veces es un amigo. A veces es un desconocido. A veces, es un perro. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite esperanza hoy. Deja un comentario con tus pensamientos o simplemente escribe, amén, para acompañar a Elías y Sombra en oración. No olvides suscribirte para más historias verdaderas e inspiradoras de fe, sanación y héroes inesperados. Que Dios te bendiga y te guíe en tu propio camino. Escribe, amén, si crees en las segundas oportunidades.